Ya, vamos a comenzar. Por respeto a las personas que ya se habían conectado, les vamos a dar la bienvenida a todos y todas en este encuentro. Yo soy Natalia, soy la periodista del Instituto Nacional del Tórax y les agradecemos a todos su presencia en esta actividad que nosotros organizamos con harto cariño para poder conmemorar el Día Nacional del Donante, que se conmemoró ayer. Nosotros vamos a estar haciendo otras actividades durante esta semana y el objetivo de este encuentro es justamente entregar un poco de información desde nuestros profesionales y contar un poquitito qué es lo que se hace. Voy a dejar con ustedes a la doctora Virginia Linacre. Ella es la jefa de nuestra unidad de trasplante del Instituto Nacional del Tórax para que ella nos dé el inicio de esta actividad. A ver si está. ¿Doctora? Hola a todos, les pido disculpas porque voy arriba del auto. Bueno, darles a todos la bienvenida, gracias por participar de esta actividad que organizó con mucho cariño Natalia. En el contexto de la Semana del Donante, y lo importante que es que recordemos la importancia de la donación y particularmente el día de ayer, que se celebra el Día del Donante, por la primera donante pediátrica que hubo el año 95 en Talca. Y bueno, nosotros como unidad nos parece que es muy importante siempre recordar a los donantes y sus familias. Natalia organizó esta actividad. Primero nos va a contar Angelina Miranda, nos va a hablar de la Corporación de Trasplantados de Corazón y Pulmón de nuestro instituto. Luego Francisco, kinesiólogo del hospital que está a cargo de la rehabilitación de los pacientes trasplantados hospitalizados. Nos va a hablar de calidad de vida y hábitos de vida saludable y nos va a dar recomendaciones pre y post trasplante, así que es muy interesante y muy bueno para todos y para los no trasplantados que no hacemos deporte también. Y luego el doctor Cristian va a hablarnos de alimentación saludable. Así que los dejo con Angelina. Muchas gracias por conectarse y nuevamente gracias Natalia por la organización de esta actividad. Al revés, muchísimas gracias Virginia por todo lo que haces también y por todo tu bienvenida y todo. Angelina, ahora te vamos a dar paso a ti para que por favor en representación de la corporación y como una trasplantada exitosa, nos cuentes un poquitito de la experiencia y cuál es como lo que ustedes hacen. Hola a todos, a todes. Yo soy Angelina Miranda, yo soy trasplantada ya hace 7 años y medio. Me trasplanté el 6 de octubre del 2013 de corazón, luego de haber estado con una insuficiencia cardíaca severa durante 10 meses. Mis 3 últimos meses lo pasé hospitalizada en el Hospital del Tórax, ya que no podía estar en la casa. Así que ahí estuve hasta que llegó este corazoncito que está aquí, latiendo día a día, cada día con más fuerza, con más ganas, con más amor. Y gracias a un donante que tuve la posibilidad, que se nos dio hace alrededor ya de 3 años, creo, me dieron la oportunidad de poder escribir una carta a la familia del donante, una carta anónima, donde les conté cómo era mi vida antes del trasplante, una vida postrada en una cama, y pensando en que me iba a morir, porque uno, cuando te dicen la única solución que tú tienes es un trasplante, para mí fue la muerte, porque nunca había conocido a nadie trasplantado de nada, jamás en mi vida. Así que les comenté en la carta cómo había sido mi vida antes de, y cómo era mi vida ahora después del trasplante, gracias a esa donación de una mujer maravillosa, que lo único que sé que fue una mujer maravillosa la que me donó este corazoncito, y que lo cuido mucho,
lo amo, lo quiero, y bueno, yo llegué a la corporación porque un día, cuando estaba en el hospital, esperando mi trasplante, llegó a verme un personaje, llegó a verme una gran persona que llegó a mi cama, un hombre de canas, barba blanca, y me dice, hola, ¿tú no me conoces? Yo soy Daniel Bustos. Yo soy trasplantado corazón, ya llevo 10 años trasplantado corazón, tengo una vida normal, trabajo, tengo mi esposa, mis nietos, mis hijos, y yo ahí quedé, ¡wow! No puede ser, 10 años de trasplante, y se ve bien, y venía acompañado con Rodolfo, que también estaba trasplantado. Fue genial, genial. Eso para mí fue el impulso que me dijo, sí, sí se puede. Yo voy a salir de esta y voy a estar después como ellos. Así que para mí eso fue súper motivante, súper motivante. Al día siguiente me vino a ver otra trasplantada, que es Elizabeth Dibanco, y ellos tenían pensado formar una corporación. Me contaban lo que ellos querían formar una corporación del trasplante del Hospital del Tórax, donde ellos pudieran visitar a todas aquellas personas que estuvieran esperando trasplante de corazón y pulmón, y poder contar experiencia de vida, poder contar que sí se puede vivir después de un trasplante, que sí que tenemos una buena calidad de vida, que sí podemos seguir disfrutando de la vida, seguir disfrutando de nuestra familia. Y fue así cómo se fue dando inicio a esta corporación, a esta maravillosa corporación, que ya el 2014 fue una corporación ya con papeles en mano, inscrita, y hasta el día de hoy ahí estamos. Me incorporé después de mi alta, después de mi trasplante, de mi maravilloso trasplante que tuve, que salí muy bien. Me incorporé a la corporación y empecé a trabajar con los chiquillos. Empezamos a trabajar, empecé a visitar pacientes y a contarles esto, lo maravilloso que era vivir después de un trasplante. Entonces, todas esas personas que he visitado yo, que hemos visitado nosotros como con los chiquillos de la corporación, ha sido así, con cada una de ellas. Ha sido una esperanza de vida, ha sido una motivación donde ellos les llegan después a contar a su familia, oye, hoy día me vino a visitar una persona trasplantada, y sabéis que se veía súper bien, no lo podía creer, oye, trabaja, anda en bicicleta, va al gimnasio, juega con sus nietos, estudia, va a la universidad, porque en la corporación hay gente joven, gente más adulta, gente como yo, de diferentes edades. Ahora, producto de esta pandemia, nosotros no hemos podido hacer lo que nos gusta hacer, que es visitar a los pacientes. Y pucha, es una lata porque realmente para los pacientes cuando están hospitalizados, vernos a nosotros, para ellos es súper grato. Es súper rico vernos que estamos bien. Entonces, de una u otra manera, tratamos de estar ahí presente a través de video, no sé, por las redes sociales, en Instagram, o cuando sabemos que hay alguien que está esperando, poder hacerle llegar que hay una corporación que sí te puede ayudar a que te cuente cómo es vivir después de un trasplante y cómo es la espera antes del trasplante, porque todos tenemos diferentes historias de vida, experiencias de vida. Y después del trasplante,
claro, cada uno tiene una experiencia distinta. La mía ha sido una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Yo, a través de esto, de ser trasplantada, he conocido gente maravillosa que se ha cruzado en mi vida, he conocido gente de muy buen corazón, en el hospital, médicos, enfermeras, TENS, auxiliares, gente que te ayuda, que te da aliento, porque cuando tú estás esperando el trasplante, estás en la cama, llevas meses en una cama, muchas veces sentís que te vas a volver loca, estando ahí, mira, todos los días lo mismo, pero llega ahí ese auxiliar, esa TENS, esa enfermera, ese doctor, donde te escucha, donde tú le cuentas de tu vida y tienes la paciencia, porque sí hay que tener paciencia con los pacientes, sobre todo los pacientes cuando llevamos mucho tiempo hospitalizados, hay que tener una gran paciencia, y los kinesiólogos que juegan un papel tan importante en volver a ayudarte a que tú vuelvas a caminar. Yo, cuando entré al hospital, yo entré pesando 36 kilos, porque estaba mal, estaba caquéxica, y así yo decía, oye, ¿me engordarán las piernas después de esto? Porque estaba pero tan re flaca. Y claro, pues el kinesiólogo, mira Angelina, hace estos ejercicios. Yo con la poca fuerza que tenía en esos momentos, trataba de hacer los ejercicios, y bueno, después del trasplante, ahí ellos ayudándote a caminar, a dar los pasitos, y vamos, y ahora vaya a subir la escalera. No, es que yo no puedo subir la escalera. No, Angelina, si ahora vas a poder, si tienes un corazón nuevo, si ya no estás enferma, tienes que dar una nueva vida, vamos, si se puede subir la escalera. Uy, pero si me pasa algo, no, si no te va a pasar nada, vamos. Y ahí te toman del brazo y vamos subiendo la escalera. Uy, subí, oye, no me cansé, ya no me canso. No, pues vamos, subamos a otro piso. Y subí a otro piso. Oye, esa experiencia es maravillosa. Es maravillosa sentir que ya no te cansas. Sentir que puedes comer bien, que puedes hablar bien. Y sobre todo ya después cuando te dan el alta. Ya ahí cuando estáis con tu gente y empezáis a recuperarte y empezáis a estar bien, es maravilloso. Y la corporación ayuda a todo eso. A los pacientes le ayuda a contar todas esas experiencias para que sí crean que después de un trasplante puedes estar bien y puedes tener una mejor calidad de vida. Así que eso les puedo contar de mi experiencia como trasplantada y mi experiencia como participante activa de la corporación. Y que, pucha, lo único que queremos es que se acabe esta pandemia para poder volver a visitar a los pacientes y contarles lo que es la realidad, qué es lo que vivimos día a día, y que, pucha, ya hay pacientes, imagínate, el Daniel este año cumplió 17 años trasplantado de corazón. Entonces, fantástico, fantástico, qué mejor que escuchar eso, cuando recién te van a trasplantar. Maravilloso, gracias Angelina, de verdad. Yo creo que igual después van a salir como más preguntas al final, a los que se están incorporando después. Vamos a tener, bueno, estamos con Angelina Miranda, que ella está en representación de la Corporación de Trasplantados de Corazón y Pulmón del Instituto. Ahora después viene la charla de Francisco Salinas, que es kinesiólogo del equipo. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas para que ustedes también las pueden mandar en el chat, pueden ir dejándolas ahí si ustedes quieren por mientras, para que las vayamos incorporando y después las hagamos. Y también lo mismo, Yelina, ahí nos cuenta también cómo, si alguien se quiere incorporar a la corporación, cómo se puede sumar, si ustedes lo contactan, ahí nos puedes contar eso más adelante si tú quieres. Muchas gracias, Angelina, de nuevo por compartir todo esto, por estar acá con nosotros hoy día. Gracias a ti por invitarnos. Ahora, Francisco, ahí está.
a presentar, ahí va a compartir. Sí. Dice que no puedo compartir, o sea, no puedo cargar el video. Sí, ahí sí. Ya. Ahí sí. La doctora Linacre... ¿Ahí se logra ver bien? Eso, ahí está, se ve perfecto. Ya. ¿Quieres decir algo, Natalia? No, eso se ve perfecto. No, solo que la doctora Linacre tuvo que salir porque le llamaron del hospital, pero se va a tratar de sumar después. Ella me pidió que la disculpáramos. A ver. Ya, súper. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzando con esta secuencia de charlas que nos solicitaron realizar para el día de hoy. Bueno, como pueden ver, mi nombre es Francisco Salinas y formo equipo de Kinesiología UPC de acá del Instituto, y la temática que vamos a conversar y revisar va a hablar acerca de la rehabilitación pre y post trasplante, ya cuál es un poco el manejo y cuáles son las alternativas que nosotros le ofrecemos a los distintos usuarios que ingresan a nuestro hospital, y también cuál es el seguimiento y cuál es la previsión desde el punto de vista del ejercicio que nosotros les vamos planteando, ¿ya? Entonces, como primer punto, siempre va a ser importante recordar o recalcar lo que se entiende como rehabilitación, que corresponde al conjunto de intervenciones que están encaminadas, sobre todo a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud y la interacción con su entorno, ¿ya? Entonces, no solamente nosotros debemos comprender la rehabilitación como alguien con un problema de salud latente que requiere intervención, sino que también puede ser en otros aspectos que también va a requerir una intervención multidisciplinaria o transdisciplinaria, que es la que realizamos acá en nuestro instituto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la rehabilitación? Primero, contribuir a la independencia funcional, tanto en población de niños y de adultos. Adicionalmente, buscar favorecer la participación en distintos aspectos, como cuál, como desde el punto de vista educativo, laboral y recreativo, y que finalmente todo esto se va a englobar en el contexto social y cuál es la participación de nuestro usuario en su entorno, tanto a nivel familiar, del punto de vista de los amigos, también del punto de vista laboral. En todos estos aspectos nosotros nos vamos a enfocar al momento de realizar una serie de evaluaciones y posteriormente ir generando planes de entrenamiento, planes de ejercicio para la casa, intrahospitalario y posterior a algún potencial trasplante. Entonces también, dejando un poco de lado y un poquito más atrás lo que se conoce como rehabilitación, hoy en día nosotros vamos a hablar, y lo que se habla es de prehabilitación, ya como un aspecto que quizá es un poco más preciso desde el punto de vista de cuáles son los aspectos que nosotros debemos ir manejando constantemente. Y por lo mismo es que la prehabilitación corresponde a un programa, ya no habla de que no es solamente un componente físico, sino que hay otros aspectos que nosotros también debemos tener en consideración en el momento de prehabilitar a un usuario para un potencial trasplante, y que eso finalmente se enfoca en tres aspectos: actividad física, una adecuada nutrición, que posteriormente nos estará conversando el doctor Andrade, y reducción del componente de ansiedad y frustración, que también nosotros como equipo de kinesiología y también dentro del equipo de medicina física y rehabilitación también vamos a tener una participación sumamente importante, ya que muchas veces nosotros vamos a ser quienes estamos en contacto un poco más directo con el usuario, ya sea en el día a día o bien en el control que se esté realizando de manera periódica. Por lo mismo es que nosotros, a pesar de tener sumamente claros cuáles son los aspectos que nosotros debiésemos tener en consideración, sí, el concepto de la prehabilitación y un programa de prehabilitación requiere una participación muy activa por parte del paciente o del usuario, ¿ya? Porque independiente nosotros seamos sumamente enfáticos en generar programas de entrenamiento, entregar pautas de alimentación saludable o pautas de ejercicio, sumamente importante que el usuario sea quien las pueda llevar a cabo, que va a ser el principal responsable o participante en relación a su prehabilitación y a la capacidad que tenga de ir potenciando su capacidad física para estar en mejores condiciones al momento del trasplante. Por lo mismo es que nosotros vamos a hablar de un abordaje que va a ser de tipo transdisciplinario, donde nosotros inicialmente vamos a estar planteando el eje de kinesiología. Adicionalmente va a requerir en algunos casos apoyo por fonoaudiología.
adicionalmente por el equipo de terapia ocupacional, por psicología, relatando este del componente afectivo y también del punto de vista de mejorar la autoestima, también de psiquiatría en algunos casos, que también forma parte de nuestro equipo, fisiatría, el equipo de enfermería y TENS dentro del instituto, y también obviamente cumple un rol fundamental el equipo de trasplante de por sí, el equipo médico, enfermera, en este caso Erika, Francesca, etc. Entonces, del punto de vista englobándolo o enfocándolo en lo que es la kinesiología, ¿en qué consiste nuestra intervención? Inicialmente nosotros vamos a generar una cierta evaluación que va a tener distintos tiempos, pues finalmente a partir de nuestra evaluación nosotros vamos a ir trazando distintos objetivos, ya sea a corto, mediano y largo plazo, y vamos a realizar una evaluación inicial para saber cuál es el desde de nuestro usuario. Posteriormente vamos a realizar un recontrol, que puede ser una evaluación intermedia, y posteriormente vamos a hacer una evaluación final, o puede ser la inicial de una siguiente fase. Adicionalmente, ya habiendo realizado una adecuada evaluación, nosotros nos vamos a fijar en establecer un plan o un programa de entrenamiento cardiopulmonar y de musculatura periférica, y adicionalmente nosotros vamos a buscar lograr generar un entrenamiento muscular respiratorio, ¿ya? Para irlo enfocando directamente en la fase de preparación o de prehabilitación de nuestro usuario para el posterior trasplante. Entonces, ¿en qué momento? Ya sabemos cuáles son los aspectos que nosotros vamos a estar manejando, pero también va a ser importante el cuándo. Lo podemos realizar desde el ámbito ambulatorio, también en el ámbito hospitalario, ya con el paciente que está enlistado y está a la espera de un trasplante, y ya posteriormente, una vez que ya se logra llevar a cabo el trasplante, vamos a mantener el manejo y la relación sumamente cercana con el usuario en el ambiente hospitalario y en el post-trasplante hasta el momento del alta, y posteriormente quizás lograr canalizar o conectar a este usuario con su red de atención primaria para ingresar nuevamente a un programa de rehabilitación, o bien nuevamente que se vuelva a integrar al equipo del instituto de manera ambulatoria posteriormente al trasplante. Entonces, en nuestra evaluación inicial, primero, vamos a estar planteando ciertos cuestionarios de calidad de vida para conocer cuál es la percepción de fatiga al momento de algún esfuerzo, si es que existe algún aspecto que ya previo a la condición de trasplante el usuario refiere a tener algún tipo de limitación, lograr pesquisarla, y de esa manera nosotros ir logrando también generar o construir un plan de entrenamiento guiado a ciertos objetivos que nuestro usuario nos va a ir planteando. Ya después nosotros vamos a hacer evaluaciones un poco más funcionales desde el punto de vista de mayor demanda física. Acá podemos ver a nuestro kinesiólogo realizando saturometría de pulso, y tenemos a nuestro paciente sobre un cicloergómetro, y que en este minuto estaría apoyado con oxígeno por canon nasal convencional asociado a un humidificador. Adicionalmente, nosotros también de manera de evaluación, ya sea inicial o periódica, vamos a estar realizando test de marcha de 6 minutos, y así nosotros poder conocer cómo es que va progresando, se va a mantener estacionaria la condición o la respuesta cardiopulmonar de nuestro usuario al esfuerzo, y también ir conociendo acá en el saturómetro de pulso, conocer cuál es la saturación que está alcanzando durante la prueba y cuál es la modificación o variabilidad de la frecuencia cardíaca, para posteriormente también nosotros realizar una evaluación muscular respiratoria, para a partir de eso nosotros también establecer ciertos planes, ciertas propuestas para que nuestro usuario vaya realizando en su hogar uso de algún tipo de dispositivo que nosotros también le vamos a ir indicando de manera periódica. Acá nosotros podemos ver también el contexto social, que va a ser sumamente importante al momento de realizar la terapia ambulatoria, que va a ser tener la posibilidad de compartir con más usuarios, también así generar un poco más de redes de apoyo, y también siempre va a ser importante el contacto social. ¿Ya? Obviamente en condiciones de pandemia nosotros pudiésemos tener un mayor distanciamiento entre cada una de las pacientes en este caso, pero finalmente la dinámica se da de poder tener a pacientes que estén cursando un mismo curso en la enfermedad o algún cuadro similar, para que ellos también se puedan ver estimulados desde el punto de vista de realizar ejercicio de manera conjunta. También nosotros podemos tener pacientes que están con dispositivos quizá con mayor complejidad, soporte a presión positiva, y podemos tener también usuarios que están quizá menos requerimientos de oxígeno, y que en ambos casos van a estar realizando una activación o una demanda cardiopulmonar a través del cicloergómetro.
Y posteriormente también nosotros vamos a tener al profesional realizando mediciones un poco más objetivas de cuál es la tolerancia al esfuerzo que va a tener nuestro usuario para ir trazando cuál es el nivel de demanda que nosotros le podemos ir planteando, y también nosotros favorecer o plantear una pauta de ejercicios al hogar para mantener o lograr potenciar la capacidad cardiopulmonar de nuestro paciente. También en lo que respecta al entrenamiento muscular respiratorio, este es un poco los dispositivos que nosotros les planteamos o indicamos a nuestro usuario, que es una válvula umbral, en donde la paciente va a estar realizando esfuerzos, en este caso de manera inspiratoria, para lograr vencer una resistencia, ¿ya? Y eso también busca lograr potenciar o mejorar o lograr mantener la fuerza muscular respiratoria, y eso también va a mejorar la respuesta cardiopulmonar que puede tener nuestro usuario a los planes de ejercicio. Este otro dispositivo que también nosotros pudiésemos recomendar el uso, que son incentivadores de tipo flujométrico o volumétrico según lo que esté disponible. Entonces, en relación al entrenamiento cardiopulmonar, como les decía, nosotros vamos a tener primero pautas con ciclo ergómetro, adicionalmente trabajo con banda elástica, y también tenemos la posibilidad de realizar demanda física con mancuerna en este caso, ya que también pudiese ser parte de los implementos que nosotros vamos a recomendar a nuestro usuario que realicen. Obviamente, si es que están los medios, nosotros pudiésemos recomendar al usuario tener un ciclo ergómetro de manera estática para que utilice en su hogar. También nosotros le pudiésemos facilitar en alguna instancia banda elástica para que realice un plan de ejercicio un poco más preciso, y también si estuviese la posibilidad se pueden ocupar mancuernas, ya sea autogestionadas por parte del usuario o bien nosotros dentro de nuestro gimnasio poder favorecer o generar algún plan de entrenamiento con este tipo de implementación. En relación al entrenamiento muscular respiratorio, lo que les planteaba, vamos a tener acá válvula umbral. Esta sería válvula umbral de tipo inspiratorio y acá de tipo expiratorio, pero que también tiene la función o la posibilidad de hacer un rol dual. Nosotros, según la ubicación donde situemos la boquilla, nosotros también podemos estar facilitando que el paciente trabaje contra una resistencia de tipo expiratoria o al momento de botar el aire, o si lo ocupamos con la parte superior, es una resistencia de tipo inspiratoria o al momento de tomar el aire. Finalmente, lo que va a marcar la resistencia va a ser qué tan compactado se encuentre este émbolo con el resorte. La medida que esté más cercano al origen, va a ser mayor la resistencia, por ende va a haber una mayor fuerza que se oponga a la salida del aire o a la entrada del aire, insisto, según el punto donde nosotros situemos la boquilla de nuestro usuario. Y importante en ambos casos nosotros recomendar el uso de pinza nasal para realizar este entrenamiento, pensando en que uno va a ocupar presiones más elevadas de lo habitual y que hay que evitar una fuga de aire o salida de aire a través de la nariz. Acá un poco el mecanismo de funcionamiento, lo que les planteaba, acá va a estar el ambiente y acá estaría la boca del paciente, recordando nuevamente el uso de una pinza nasal, y en la medida que nuestro usuario haga un esfuerzo de tipo inspiratorio, el aire va a tener que vencer una cierta resistencia, acá va a haber una membrana, y la membrana en la medida que se logra abrir, el paciente va a tomar aire a través de la boca para lograr vencer la resistencia que le ofrece la válvula umbral. Generalmente nosotros vamos a establecer, al momento de hacer una evaluación primaria, nosotros vamos a trabajar quizá inicialmente al 30% de la fuerza o la presión inspiratoria máxima que logremos generar. Y acá, insisto, la carga va a ir netamente en función a cuánto seamos capaces de programar o regular de este émbolo y que se comprima más o menos el resorte. También al momento del contexto intrahospitalario, nuestra intervención va a ser desde estar al borde de cama o al bedside, que también se conoce como un entrenamiento pretrasplante. Vemos ambos usuarios con distinto nivel de déficit y que en este caso nosotros vamos a hacer uso de dispositivos de entrega de presión positiva o de oxígeno para favorecer la respuesta cardiopulmonar que tiene nuestro paciente a nuestra demanda física.
También sumamente importante y que es clave recordar que tanto en los distintos aspectos que nosotros realizamos intervención siempre tenemos y mantenemos una monitorización estricta de los signos vitales, ya para evitar o estar atentos frente a cualquier tipo de descompensación. En este caso vamos a tener un equipo de entrega de presión positiva, un ventilador no invasivo, y vamos a tener un monitor multiparámetros que nos va a favorecer y nos va a permitir ir visualizando la variabilidad de los distintos signos vitales, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial en caso de paciente que se encuentra hospitalizado, y así nosotros podemos ir conociendo cuál es la respuesta que está teniendo al ejercicio y nosotros también lograr estimar cuál es la intensidad de trabajo óptima para no caer en fatiga ni tampoco estar trabajando en el subentrenamiento. Insisto, generalmente nosotros vamos a trabajar inicialmente con un 30% del porcentaje máximo. Entonces, así nosotros vamos a ir estimando de mejor manera cuál es la carga óptima y también nosotros recomendar cierta carga al momento de la alta hospitalaria o al momento de realizar este plan constante de manera ambulatoria. Acá también podemos ver parte de las intervenciones que estamos realizando. Ya tenemos a nuestro usuario conectado al ventilador mecánico y que está realizando una deambulación de manera asistida junto a la terapeuta, a la kinesióloga, que está conectada a un balón de oxígeno de transporte, y podemos ver perfectamente que está manteniendo estricta atención sobre el seguimiento de la variabilidad de los signos vitales. ¿Ya? Entonces, siempre va a estar constante atención en relación a cómo está respondiendo nuestro paciente al ejercicio. Como les decía, conexión oxígeno, siempre el apoyo kinesiológico o de algún tipo o otro terapeuta, siempre va a ser importante monitorización continua, y también nosotros favorecer el uso de un calzado adecuado para evitar cualquier tipo de incidente durante la activación motora. También en caso que nosotros realizamos la activación e intervención dentro de la unidad del paciente, ya justamente al lado de la cama, podemos llevar cicloergómetro, en donde vemos que nuestro usuario está con apoyo de equipo de presión positiva. Generalmente empezamos trazando programas de 15 hasta 30 minutos, y nosotros vamos a ir progresando constantemente en el nivel de carga, pero utilizando la escala de Borg, que finalmente nos habla de sensación subjetiva de fatiga. Idealmente nosotros vamos a llegar a un nivel de escala de Borg que sea moderado. Entonces nosotros estaríamos hablando entre un punto 4 y 5, entre una carga de trabajo algo pesada y pesada. Y esto correlacionándolo directamente con el seguimiento que estamos realizando de los signos vitales. Dentro de la kinesioterapia también va a ser junto con el trabajo en cicloergómetro, desde la verticalización, teniendo a nuestro paciente acostado, llevarlo al frente borde cama y favorecer la movilización y activación de extremidades, inicialmente solamente en ejercicios libres, y ya posteriormente, como vamos a ver acá, la kinesióloga está realizando ejercicios contra resistencia y favorecer la flexibilización. También va a ser un componente importante de mantención y de mejora de la condición muscular o musculoesquelética de nuestro usuario. También ya desde el punto de vista un poco más dinámico, acá nosotros en este caso podemos ver a nuestro usuario que está realizando un entrenamiento sobre cicloergómetro, en donde tenemos a la kinesióloga, ya, junto a la estudiante, a la interna, donde están, se fijan, entregando el oxígeno por naricera, y el usuario mantiene una activación de manera constante y de manera tranquila. Entonces, acá, una vez que nosotros ya logramos posicionar de manera apropiada, va a ser importante también recordar nuevamente el aspecto de la monitorización. No dejar de monitorizar, ya que es parte de nuestros signos de alarma para disminuir la carga de trabajo o bien suspender la actividad pensando en algún tipo de descompensación frente a la respuesta motora. También desde el punto de vista de una vez que ya se logra llevar a cabo el trasplante, nosotros vamos a tener una intervención de manera precoz, buscando movilizar lo antes posible a nuestros pacientes. También desde el punto del equipo médico se trata de disminuir los niveles de sedación, tratar de despertar rápidamente al paciente en la medida que su condición médica lo permita, para de esta manera nosotros favorecer y ayudar a la movilización precoz, ya activación de extremidades, ya ejercicios libres, obviamente en la medida que la condición médica lo permita, de extremidades superiores, extremidades inferiores, y ya nosotros podemos progresar ya a un paciente, si se fijan acá, que todavía está conectado al ventilador mecánico,
pero ya está despierta, logra movilizar las extremidades de manera espontánea, nosotros ya logramos desconectarlo, disminuir el nivel de soporte o asistencia, y acá vemos perfectamente que la paciente sigue realizando ejercicios de extremidades inferiores y extremidades superiores, para posteriormente nosotros nuevamente favorecer lo que se conoce como la deambulación asistida. En este caso podemos apreciar que hay 2 operadores y que están asociando la activación motora realizada a un apoyo de oxígeno con un valor de transporte. Del punto de vista del entrenamiento muscular respiratorio, siempre va a ser importante lo que nosotros planteamos ya desde el ambulatorio o el pretrasplante, entrenamiento muscular respiratorio con válvula umbral, válvula PEP. Si se fijan acá, nosotros vamos a tener pinza nasal, donde la paciente va a estar realizando una resistencia, ¿ya?, de manera constante, y a partir de eso va a estar realizando distintas series. Generalmente nosotros vamos a quizás ser posterior al trasplante un poco más ambicioso y más exigente, pensando en tratar de recuperar lo que no se haya logrado previo al trasplante, y pensando que hubo algunos días que probablemente no se pudo seguir con el entrenamiento, vamos a estar trabajando por lo menos al 50% de carga de nuestra evaluación inicial de presión o de fuerza inspiratoria máxima. Ahí vamos a estar realizando planes de 6 repeticiones por 5 a 6 series, según sea la tolerancia y la respuesta de nuestra paciente, y a medida que nosotros veamos que hay un progreso, o que la paciente nos dice, o el paciente, que ya la carga no es suficiente para lograr cierto cansancio, y dijimos que iba entre un board de 5 a 6, nosotros vamos a ir aumentando la carga de trabajo, manteniendo la misma dosificación, series de 5 a 6 repeticiones, por 6 veces, y ahí nosotros vamos a ir progresando. Y adicionalmente nosotros vamos a estar realizando evaluaciones muscular respiratorias semanalmente para ver cómo está progresando y ver cuáles son los ajustes que pudiésemos estar realizando de manera periódica. Lo que les plantea el uso del cintillador respiratorio, acá vamos a tener el tipo volumétrico, en donde perfectamente tras un esfuerzo inspiratorio nosotros podemos ver cuánto va a ser el volumen movilizado en esa respiración por el usuario. Ya, si se fijan acá, está desde 0 hasta 5000 ml o 5 litros, ya, tratando de buscar lograr una reexpansión pulmonar y buscar llegar a una capacidad pulmonar total. Y acá al lado derecho de la diapositiva vemos un cintillador de tipo flujométrico, ya. Del punto de vista operacional, ambos nos van a contribuir a mejorar u optimizar los volúmenes pulmonares que pudiesen estar un poco más restringidos posterior al trasplante y también en el pretrasplante, pero hay que reconocer cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de esos dispositivos, pero el clínico los va a tener perfectamente claro al momento de plantearlo o recomendar uno sobre otro. Entonces, nuestro objetivo, tras las distintas intervenciones que estamos realizando, son lograr que nuestros pacientes posterior al trasplante ya logren tener el alta hospitalaria y que se logren reinsertar nuevamente con su familia y poder tener la relación desde el punto de vista afectiva, social, laboral, y reinsertarle un poco a sus actividades previas. Recordar nuevamente que donar órganos es dar vida, ya, por eso es sumamente importante, y creo que son instancias sumamente constructivas el hecho de generar esta instancia y compartir con ustedes, y finalmente mostrar un poco de los integrantes, los grandes protagonistas de esta revolución, que acá tenemos parte de nuestro equipo de kinesiología, de fonoaudiología, y también el equipo de psicología y terapia ocupacional de nuestro instituto, que también hemos ido creciendo exponencialmente en este último año acá dentro del servicio. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Francisco. Muy completa tu charla, y yo creo que también, bueno, lo repito, las preguntas pueden hacerlas ahora al finalizar la presentación que viene ahora. Está el doctor Cristian Andrade, él es nutriólogo, también del equipo de trasplante, y él nos va a hablar un poquitito ahora sobre el aspecto nutricional de pre y post trasplante, cuáles son como los puntos más importantes. Doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, disculpen por el tiempo de atraso, pero la verdad es que me tomó un taco de estos gigantes, ¿no? Pero ya llegué.
No sé, ¿me deja compartir la pantalla, por favor? Por supuesto que sí. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. Sí. Espérame un ratito porque aquí no está esto. Y ahora sí. Ya. Bueno, felicitar a Francisco, muy buena su presentación. Yo no tengo muchas fotos del instituto, así que me disculpan si no las tengo. Bueno, me presento, yo soy Cristian Andrade, soy médico internista, soy parte del equipo de trasplante y también equipo de fibrosis quística. Soy médico nutriólogo que me formé siendo parte del equipo de medicina interna ahí en el hospital, el Instituto Nacional de Tórax, que lo veo como mi segunda casa, ¿no? Bueno, el abordaje nutricional en pre y post-trasplante. Reconocemos hoy en día que el trasplante de pulmón ofrece a los pacientes con enfermedades terminales en el contexto de órganos sólidos y en nuestro caso a nivel pulmonar y cardíaco, que en etapa terminal va a ofrecer una mejor calidad de vida. O sea, todos tenemos conciencia de que el trasplante es como el outcome o la parte final de mejora para nuestros pacientes, pero dada esta gran limitación de donación de órganos, es fundamental que nosotros veamos desde el punto de vista kinésico, médico, clínico, la parte nutricional, ¿vale? Entonces, yo preparé esta charla, la verdad es que la preparé, espero que... no, ¿qué pasó? Espera un ratito, ahí. Ya, ahí. ¿En qué consiste la nutrición pre y post-trasplante? ¿Vale? Yo las voy a clasificar dentro del contexto las tres fases: fase pre-trasplante, fase post-trasplante inmediato y la fase post-trasplante tardío. Esta es la cronología nutricional que se realiza actualmente en el Instituto Nacional. Bueno, voy a hablar en mozos grosos a nivel de lo que es fase pre-trasplante, que mejora, qué opción vemos actualmente, como le digo, en los últimos años perteneciendo al equipo de trasplante. Vemos que los pacientes que llegan en una fase inicial llegan muy debilitados, realmente por la parte morfofuncional muy bajo en la parte muscular. Y bueno, entra uno y evalúa esto, la patología de base, ya sea fibrosis pulmonares, fibrosis quística, que se comportan en ambos ámbitos de forma diferente por la parte nutricional. Nosotros vemos, mantenemos y mejoramos el estado nutricional, mejoramos la calidad del paciente y por lo tanto hemos visto que al ver esta buena respuesta nutricional en estos pacientes, tenemos visualmente una respuesta favorable tanto en la función muscular como respiratoria. Ahora, la valoración nutricional tiene que ser claramente consensuada por el equipo de nutrición. Contamos con un equipo muy amplio de nutricionistas clínicas que se enfocan en la parte del tamizaje nutricional de nuestros pacientes. Y claramente aquí nosotros tenemos muchas formas de poder evaluar a nuestros pacientes. Hay muchas fórmulas, hay muchos tamizajes nutricionales, pero dentro del contexto de ver a nuestros pacientes, siempre vamos a utilizar un tamizaje que conocemos como el tamizaje nutricional del pulgar, que nosotros vamos viendo la calidad y cantidad de requerimientos nutricionales por cada tipo de paciente y de acuerdo a eso vamos a tomar decisiones claras para poder eventualmente iniciar con una alimentación proclive y con una buena respuesta. Tenemos en sí todo lo que ustedes ven, la anamnesis alimentaria, la hace la señorita nutricionista, el peso, la talla, la antropometría, la dinamometría. ¿Qué es la antropometría? Bueno, muchos se preguntarán, es la medición de pliegues, dentro del contexto la medida circunferencial de pantorrilla, abdomen, circunferencia del brazo. La dinamometría, donde nosotros hoy en día estamos aplicándola con gran fuerza en el equipo de nutrición, ya que hemos determinado que la masa muscular es como nuestro objetivo inicial para estos pacientes. Exámenes de laboratorio y dentro del contexto, como les decía anteriormente, determinar su gasto calórico a través de esta valoración o tamizaje llamada tamizaje del pulgar. Y bueno, nosotros aquí tenemos dos tipos de pacientes, dos tipos de calidad de pacientes. Tenemos el contexto un paciente que se encuentra malnutrido, y en el contexto de hablar malnutrido estoy hablando de los pacientes que tienen exceso, como son los pacientes obesos, y los que tienen malnutrición,
por déficit. Y en este caso que tenemos ciertos pacientes y que la gran mayoría son nuestros pacientes, ¿ya? Entonces nosotros vemos este tipo de pacientes y lo que tenemos objetivado es tener en sí una evaluación clínica dentro del equipo de broncopulmonares y equipo de nutrición para poder mejorar y llegar a un estatus nutricional adecuado. Ahora, hoy en día hay muchas interrogantes. Anteriormente conocíamos que la parte del IMC era como eso, tenemos que tener un IMC adecuado para poder trasplantar al paciente. Y claramente que la sociedad de trasplante norteamericana enfocan de que los IMC por encima de 30 tienen mal pronóstico y que los IMC menos de 18 también tienen un mal pronóstico post-trasplante. Hoy en día nosotros como equipo de nutrición estamos enfocándonos a ver no solamente el IMC, sino también la funcionabilidad y la parte muscular de nuestros pacientes. ¿Ya? Bueno, este es el otro caso, que en el caso tenemos pacientes como son la fibrosis quística y también la fibrosis pulmonar idiopática y bueno, cierto componente a nivel de lo que es pacientes cardiópatas, como pacientes con malformaciones congénitas o patologías congénitas. Y aquí entran estos pacientes donde su disminución de ingesta oral es alta, o sea, el paciente por déficit, por cansancio, tiende a disminuir su ingesta oral. Esto va a invocar a una pérdida de nutrientes, lo que va a hacer que su gasto energético aumente más por un proceso inflamatorio y por lo tanto vemos a un paciente que la suma de estas tres va a comenzar a presentar exacerbación de su enfermedad y por lo tanto una complicación ya más acreciente. ¿Cuál es el objetivo terapéutico del paciente pretrasplante? El objetivo primordial es contribuir a mejorar o mantener el estado nutricional del paciente, aportando los nutrientes necesarios, tomando en consideración el estado nutricional, la patología de base y ciertas alteraciones asociadas a su patología. Como ustedes saben, tanto en el contexto de los pacientes pulmonares y cardíacos, tienen componentes que son por déficit. Claramente son pacientes que son altamente inflamados, altamente que contribuyen a un gasto energético muy alto y por lo tanto el solo estar sentado ya genera un gasto metabólico basal. La fase post-trasplante inmediato, bueno, después de lo que ya se hace la evaluación nutricional del paciente, ya uno aporta la parte calórica, viene a determinar, ok, lo tenemos listo. Tenemos un paciente que tiene un IMC de 27, una dinamometría que nos avala su fuerza muscular y claramente uno determina, tiene condiciones adecuadas para ser trasplantado, tiene una buena calidad muscular y por lo tanto somos un aporte para el equipo kinésico para que ellos puedan trabajar con tranquilidad por la parte pulmonar y por la parte muscular. Entonces, ya teniendo claro, visualizado a nuestro paciente que tiene una buena función, entramos ya al post-trasplante inmediato, cuando el paciente ya es trasplantado, ya lo tenemos en la área de la UCI, dubado. Entonces, aquí nosotros vemos que tiene un periodo, desde el periodo de la operación hasta 4 o 6 semanas post-trasplante. A ver, ahí se paró. Ya. Y bueno, ¿por qué se caracteriza esta fase? Bueno, como dijimos inicialmente, el paciente que nosotros evaluamos, un paciente pretrasplante, lo que nuestro objetivo claro es mejorar la masa muscular y determinando la masa muscular, hay varios estudios que han determinado que la condición muscular de un paciente para ser enlistado a trasplante tiene mejores resultados posteriores al trasplante, menos días de instancia a nivel intrahospitalario, también menos efectos o menos rechazos para estos tipos de pacientes. Ahora, se ve en el contexto, ¿qué pasa con estos pacientes después del trasplante? Existe un estrés quirúrgico, viene un tratamiento inmunosupresor y claramente un paciente que se encuentra con hipercatabolismo proteico, donde normalmente lo que se conoce es como la autofagia, donde el paciente que tiene déficit
netamente nutricionales, tiende a provocar un gasto metabólico por déficit y comienza a provocar lo que se conoce como la autofagia o compromiso de la masa muscular. Y ese es nuestro objetivo que nosotros actualmente hoy estamos viendo por parte del equipo de nutrición. Los objetivos, idealmente después del trasplante, ya nosotros lo evaluamos 48 a 24 horas, lo hacemos, le realizamos una nutrición ya dentro del contexto más consensuada y lo que vamos a favorecer la cicatrización, vamos a evitar, evitar las infecciones y netamente, como decía Francisco, apoyar a la rehabilitación pronta de este paciente. Pero aquí viene la terapia con inmunosupresión. Realmente el paciente ya viene con terapia inmunosupresora. Después de esto viene más con terapia inmunosupresora. Y vemos que esta terapia en sí lo que va a provocar en ciertos fármacos va a presentar un sinnúmero de síntomas, desde hipertensión, aumento del contexto nauseoso, molestias gástricas, pérdida de la funcionabilidad, y en el contexto hay un medicamento que tiende a provocar alteración sobre lo que es el metabolismo o la secreción de insulina, que son estos inmunosupresores y al igual que lo que son los corticoides. Entonces, aquí tenemos otro panorama, un paciente que posterior al haber sido trasplantado o previo al trasplante ya estuvo con inmunosupresión. Vemos pacientes que comienzan a presentar patologías metabólicas asociadas, que son patologías netamente secundarias al tratamiento de inmunosupresión. Bueno, ¿y qué hacemos después de esto? Ya nosotros tenemos que tener una evaluación pronta porque claramente estos medicamentos no tienen que ir asociados con ciertos alimentos. La verdad, hoy en día no tenemos claro cuál es la competencia o la interacción entre estos medicamentos. También se ha podido determinar que el uso del jengibre y la cúrcuma, según hay varias evaluaciones, no se ha podido correlacionar cuál es la competencia que tiene por estos. Por lo tanto, en nuestros pacientes lo que más evitamos es esta cantidad o esta interacción con estos alimentos. También no los puse aquí, pero lo que es el té de manzanilla o todas estas sustancias herbarias que tenemos actualmente, también no hay una interacción, no se conoce qué mismo sucede, pero se lo está restringiendo a nuestros tipos de pacientes por el uso de estos medicamentos. La fase post-trasplante tardío, el paciente se fue a su casa, esto va a ser 4 a 6 semanas post-trasplante. Y bueno, aquí el objetivo de nosotros, de la parte terapéutica post-trasplante, es aportar sustratos suficientes para que el organismo tenga capacidad de regeneración del tejido, cicatrizar anastomosis, heridas quirúrgicas. En el post-trasplante tardío se sugiere seguir con una dieta sana y saludable, que aporte todos los nutrientes, ya sean micro o macronutrientes, necesarios para evitar o prevenir complicaciones nutricionales y metabólicas después de un trasplante. Ahora aquí la intervención nutricional cumple un patrón fundamental. ¿Por qué? Recordemos que el paciente que estaba previo al trasplante y como les decía inicialmente tenía un componente de déficit, comienza a comer, ya no siente cansancio, comienza ya a comer lo que no lo podía hacer en su periodo de restricción y claramente lo que era evocado a que comienza a comer grandes cantidades calóricas, sobrepasa su meta calórica y por lo tanto comenzamos a ver ya un aumento del crecimiento en su peso, pero no es de masa muscular, ¿no? De contenido graso. Y sabemos que hoy en día el contenido graso, no solamente subcutáneo, sino el intravisceral, puede traernos nuestras complicaciones metabólicas, ya sean como diabetes novo, hipertensión, dislipidemia y la obesidad. ¿Vale? Considerando esto, nosotros ya vemos y prevemos esto y comenzamos a determinar ciertos cambios en lo que respecta la cantidad y calidad de alimentos que vamos a dar a nuestros pacientes. También vemos que la inocuidad del paciente hay que ser muy cauto, ya que en sí, ver las formas que voy a ver más adelante, cómo tiene que ser preparada la alimentación del paciente previo, post y posterior en su casa. Ahora, la prescripción dietoterapéutica de nuestros pacientes
En todos los trasplantados es necesario mantener de forma estricta una dieta baja en carga bacteriana durante el postoperatorio, lo cual se puede mantener en un periodo entre 1 a 6 meses. Nuestro instituto, personalmente yo lo tengo entre 6 meses hasta 8 o 10 meses, por ciertas complicaciones que he visto en los últimos meses con ciertos tipos de alimentos, pero como le digo, nuestra base refiere 6 meses, ¿ya? Otra cosa, que la indicación es individual. Cada paciente tiene su propio requerimiento nutricional. Cada uno tiene su cantidad calórica que les voy a hablar más adelante. Ahora, los requerimientos. El cálculo debe realizarse a base de una fórmula estándar. Como le decía anteriormente, nosotros vemos al paciente, hay varias formas de poder calcular la meta calórica. Tenemos fórmulas que hoy en día están consideradas como gold estándar, pero de forma rápida y consensual, nosotros vemos la calidad del paciente y lo que nosotros determinamos es 35 kilocalorías por kilo de peso y calculamos esa cantidad por un factor de estrés, ya sea en el caso cardíaco o pulmonar, podría ser por 1.8 y así nosotros tenemos una meta calórica que más adelante les voy a poner una gráfica. Lo que es proteínas. Bueno, como ustedes saben, hoy en día las proteínas son consideradas como el fuente de almacenamiento a nivel de aminoácidos y claramente a nivel de lo que es masa muscular. Ahora, como les decía inicialmente, los pacientes tienden a presentar este cuadro catabólico, donde normalmente comienza a haber una decreción de la parte aminoácidica que está a nivel muscular, lo que va a provocar en un paciente la pérdida considerable de masa muscular, y es ahí donde nosotros comenzamos a titular de una forma inicial hasta llegar con unos aportes proteicos más tolerados para el paciente. Los lípidos, realmente nosotros utilizamos lípidos en el contexto de lípidos mono y poliinsaturados. Claramente son lípidos de cadena mediana y cadena corta, ya que dentro de estos se ha podido determinar que cumplen un pilar fundamental sobre ciertos tipos de enzimas a nivel hepático y a nivel general. Las recomendaciones nutricionales que voy a hablar, aquí están, nosotros vemos aquí, esto es una guía que normalmente la tenemos consensuada a nivel de nuestro hospital. Y como les decía inicialmente, partimos con 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso para cada paciente, recordando que los pacientes que tienen déficit nutricional, como es los pacientes con fibrosis quística, tienden a tener un gasto energético 100% más de lo que nosotros solemos tener. Ya sea que ellos, ustedes y yo, nosotros tengamos una cantidad de 1.200 o 1.800 kilocalorías, nosotros en estos pacientes lo multiplicamos por un 100% más en el contexto ambulatorio, pero a nivel intrahospitalario tendemos a aumentar hasta un 150% más de sus requerimientos nutricionales. Y por lo tanto, vamos clasificando tanto con los hidratos de carbono, grasas y también lo que les volví a decir inicialmente, la proteína. Y dentro del contexto, los cambios en el perfil lipídico, las recomendaciones nutricionales, vamos a preferir carnes magras, recordando inicialmente carnes que en el contexto nos aporten un gran valor proteico, consumir lácteos pasteurizados para evitar en sí consumo de ciertos productos lácteos que pueden estar contaminados. Preferir siempre preparaciones al vapor, al horno o a la plancha. Evitar embutidos en cualquier contexto. No hay un embutido que sea dentro del contexto sano. Y evitar comidas grasas que en el contexto son las que presentan grasas trans y por lo tanto estas grasas que nos tienden a provocar procesos inflamatorios a nivel metabólico. Las recomendaciones a nivel de lo que es glicemia, como les decía inicialmente, los pacientes que tienden a provocar esta diabetes novo o estas hiperglicemias post-trasplante o por utilizar esta gran cantidad de corticoides, tenemos que ser muy cautos y comenzamos a determinar el uso de estas endulzantes que tenemos hoy en día. Basta decir, dentro de las últimas guías se ha podido determinar que la stevia y hoy en día la alulosa,
que es un gran referente para poder tener una gran solvencia en lo que respecta a los aportes nutricionales. También vemos que tienen que también estar incluidas las harinas y los cereales integrales en este tipo de pacientes, ya que, como les decía inicialmente, tienden a provocar aumento de su peso y por lo tanto la cascada de patologías metabólicas. El control de presión arterial es otro causal. Hay que evitar los alimentos procesados, evitar alimentos en conservas, estos alimentos deshidratados, estas frutas deshidratadas, y también evitar consumo de alimentos ahumados. También evitar, por favor, el uso de sazonadores en los tipos de pacientes. La higiene alimentaria al alta. Realmente la preparación de los alimentos de los pacientes, bueno, ustedes ya lo conocen, vemos que aquí hay mayoría de pacientes que ya han sido trasplantados. La limpieza del refrigerador tiene que ser de forma semanal. Realmente tienen que entrar con una forma de hacer una limpieza, por lo menos con cloro, una vez por semana y luego enjuagar. Mantener limpio el congelador, los utensilios de cocina, las esponjas, toallas, superficies y lugares donde se almacena la comida. ¿Por qué? He visto cierto comportamiento, bueno, hasta en mi casa, que a veces tomamos un trapo de cocina, limpiamos, no sé, el mesón y después limpiamos la tabla donde estamos haciendo el corte de nuestros productos, y así puede haber una contaminación cruzada. Y por lo tanto, en estos pacientes que están inmunosuprimidos, por lo tanto, sería nefasto. Ahora, también hay que ver quién prepara las comidas. Debe ser una persona sana y sin signos de infección aguda. Lo otro, como estamos hoy en día, lavarse las manos con agua tibia y jabón antes de preparar y consumir los alimentos. Los almacenamientos de los alimentos y las preparaciones. Las comidas deben ser consumidas prontamente después de haber sido preparadas. En caso contrario, hay que refrigerarlas de inmediatamente. Las comidas frías deben ser almacenadas a menos 5 grados centígrados. Recalentar las comidas a más de 70 grados centígrados. Alimentos perecibles almacenados a temperatura ambiente por más de 2 horas deben ser eliminados, recordando que hay cierto componente de bacterias que tienden a provocar esta sobrepoblación bacteriana a nivel de alimentos, y lo que puede provocar es nefasto para nuestros pacientes inmunosuprimidos. La preparación de productos refrigerados que no sean consumidos más de un lapso de 12 horas. Entre lo que es carne, vacuno, huevos y pescado, hay que lavarse las manos antes y después de manipular carnes crudas y antes de preparar los alimentos. Aquí realmente me gustaría hacer un consenso de una profesora que me hablaba y me decía, lo mejor es tratar de utilizar un cuchillo para el tipo de alimento que vas a cortar. Y bueno, claramente yo no conocía los cuchillos de madera. Y se ha podido determinar que estos tipos de cuchillos, que realmente hoy están teniendo un buen aucán aquí a nivel Santiago de Chile, donde estos cuchillos de madera tienen una buena pronta, no se sobreinfectan, pero evitan el riesgo cruzado de alimentos. Así que yo los invito a que en un futuro tiendan a utilizar cierto componente, evitar lo que es estos cuchillos, o si llegan a tener cuchillos, utilizarlos para cada tipo de alimento. Manipular alimentos crudos como carnes rojas, ave, pescados, huevos, lejos de otros alimentos. Por favor, evitemos, lejos de otros alimentos, tener nuestra tabla separada de los otros alimentos. Como les decía anteriormente, evitar en sí el sobre o el entrecruzamiento bacteriano. Descongelar alimentos congelados dentro del refrigerador, no a temperatura ambiente. Comprar huevos refrigerados, evitar huevos quebrados, solo lavarlos antes de su preparación, no comer huevos crudos o insuficientemente conocidos como huevos a la copa. Las frutas y vegetales. Todas las frutas y vegetales deben ser lavadas cuidadosamente antes de ser pelados y cocidos. Esto incluye productos orgánicos y caseros. No consumir verduras ni frutas crudas. Hablamos que dentro del contexto los 6 primeros de meses post-trasplante. Mantener frutas y vegetales frescos.
dentro del contexto, utilizar tablas distintas para cortar las carnes y los vegetales, como les decía anteriormente, eliminar frutas y vegetales dañados. Evitar, por favor, hay ciertos pacientes que tienden a cortar el lado malo de del proceso de la fruta, donde ya vemos que está comenzando a deteriorarse y tienden a cortar. No, hay que eliminarlo. Escobillar productos como las papas, melones, antes de procesarlos, secándolos bien con toallas desechables para disminuir la carga bacteriana. Por precaución extra se puede lavar los productos que vengan precortados o envasados. Las aguas y otros líquidos, la verdad que no hay ningún estudio que revele alguna alteración con esto. Nosotros el agua potable hervida de la llave es segura para nuestra ingesta. No existe contraindicaciones para consumir bebidas calientes de una fuente segura de agua. Las aguas minerales, gaseosas y jugos de frutas envasados tienen que ser pasteurizados, ya que nos consideran un gran seguro para poder ser ingeridos. La pregunta de restaurante. Esto me hacía la pregunta a un paciente que trasplantaron hace poco y me decía, doctor, pues realmente quiero, después de salir de acá 9 meses esperando, quiero salir a comer algo. ¿Y qué hago? Realmente fue difícil decirle a los 5 días después post-trasplante que tenía que evitar eso. Tenía que pensar ya en que su alimentación tiene que ser altamente cuidada. Pero sin embargo, al 6º mes podríamos volver a tomar esto de ir a comer a restaurantes. Y aquí puse ciertos patrones que ustedes pueden leer. Si desea ir a un restaurante y utilizar a mejor juicio, el más seguro, y también ver las carnes que deben ser preparadas en el momento. No evitar también ver productos que ya lo tengan preparados y que los traigan al momento, sino asesorarse de que el producto lo están preparando en el momento. Evitar alimentos salad bar como los condimentos, la mostaza, el ketchup, que puede ser compartido con diferente gente. Entonces hay por favor que evitarlos. También solicitar que la comida, como les decía anteriormente, tiene que ser preparada en el momento. Evitar estos líquidos gaseosas de expendedores o hielo de máquinas porque no nos asegura un buen comportamiento. Y como les decía anteriormente, no consumir helados que no sean pasteurizados ni tampoco artesanales. Bueno, en resumen, la terapia nutricional es vital para el manejo general de los receptores de trasplante. Las decisiones sobre la terapia nutricional previa al trasplante se basan de la causa de la enfermedad en etapa terminal. La terapia nutricional a largo plazo para los receptores de trasplante tienen como objetivo el manejo de patologías crónicas como comorbilidades comunes entre la obesidad, la diabetes, la hipertensión y patologías como hiperlipidemia y osteoporosis. Mantener reservas adecuadas de nutrientes es el principal objetivo de la terapia nutricional en nuestros tipos de pacientes. Y como les decía anteriormente, la parte muscular es nuestro objetivo actual por los grandes estudios que están habiendo en la actualidad, por la gran cantidad de pacientes que tenemos. Tal vez no les hablaba, pero el diagnóstico de sarcopenia es un diagnóstico que hoy en día está dando vueltas a nuestro tipo de pacientes. Nuestra calidad muscular no es la adecuada y por lo tanto hoy en día estamos viendo y siendo prontos para poder comenzar a trabajar sobre la sarcopenia previo a la terapia kinésica, que sabemos claramente que es la restauración de la masa muscular, pero si no tenemos un buen aporte proteico ni nutricional, no vamos a tener una buena respuesta por parte de nuestros pacientes. Y aquí una forma de resumen que les hablé y para finalizar. No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario. Es una palabra que la leí hoy en la madrugada. James Sam Dolit es un militar de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este individuo era muy proclive en poder decir, bueno, la verdad es que el corazón de un voluntario nos da el fortalecimiento para poder dar más vida. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Muy clara, muy completa también. Vamos a abrir ahora los micrófonos por si quieren hacer consultas
a los profesionales, también está Angelina de la corporación. Vamos a abrirlos ahora para que puedan, también si quieren hacer con la manito, y los voy, ahí está, pueden desmutearse ahora los que quieran hacer algún comentario, comentar algo de la charla. Sí, si no quieren hacerlo, también pueden hacerlo a través del chat. Ha abierto los micrófonos. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Angelina? No, sí, te escucho, Ahí te sí. escucho. Ahí sí, ya. Eso. Sí, se escucha. Quizás mientras van como viendo lo de las preguntas, sí, están habilitados los micrófonos, Francisco. Ahora te puedes desmutear. Se supone que deberías poder. Ahora todos pueden desmutearse. Todos pueden activar sus micrófonos si quieren. Perfecto. La cámara no. Una consulta, por ejemplo, porque podemos hacerlo por mientras, Angelina. Bueno, damos la bienvenida también a Erika, que está aquí también, que es parte del equipo de unidad de trasplante. Hola, Erika, si estás ahí, a lo mejor hay lo que tú quieras también agregar a la charla. Hola a todos. Bueno, primero, bien, muy contenta porque hay varios conectados. Bueno, hay 16, pero hay varios conectados, entre ellos también trasplantados nuevos, que veo a Juanito por ahí. Pues ya se desconectó. Bien por los dos, son equipos que han estado desde siempre en trasplante, nutrición y kine, pero en los últimos años esto se ha fortalecido bastante y tal vez los primeros, como Angelina, no tuvieron la oportunidad de tener todo lo que los pacientes tienen ahora. No, teníamos los kines hasta las 5 de la tarde y nada, pues, y el fin de semana nada. Entonces quedaban un poco ahí a la deriva, pero ahora están full, tratando entre medio, el equipo se armó como entre medio y comenzando la pandemia también. Entonces ha sido un esfuerzo que han hecho también todos. Me parece súper bien lo que mostró Kine, y el doctor Andrade también. Son cosas que nosotros también les reforzamos al principio, cosas que se les van olvidando muchas veces. Pero tiene que ver, uno dice, buscar el equilibrio entre los medicamentos y el equilibrio y con la alimentación. Eso es lo que tienen que hacer. Los medicamentos, si bien son buenos para una cosa, tienen efectos adversos. Entonces, hay que buscar el equilibrio y de eso se trata. Así es que espero que haya sido bueno para ustedes como trasplantados, la información que entregó el doctor Andrade, Francisco Elquine también, nos parece bien. Muchas gracias, Erika, pues también gracias por todo el trabajo que ustedes hacen todo el año. Es que, claro, en estas fechas uno se acuerda y uno como que visibiliza más el tema, pero en realidad esto es de 365 días, no es solo de el día, aunque ya está efemérides relacionadas con trasplantes. Eso es una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué al instituto. Había una pregunta, parece que había levantado la manita. Yo. A ver, Angelina, ¿quiere decir algo? Sí. Claro. Bueno, yo quedé súper asombrada con el tema del kinesiólogo y con el nutricionista, porque igual los avances han sido como N en el hospital. De cuando estuve yo a ahora, o sea, genial, fantástico que cómo están haciéndose las cosas. Y al nutricionista le quiero hacer una consulta. No sé si escuchaste que yo bajé mucho de peso. Mientras yo esperé mi trasplante, yo estaba caquéxica. Y actualmente, bueno, yo me mantengo en mi peso. Yo mido 1,65 y peso 55. Pero mis piernas nunca más volvieron a estar más gorditas. ¿Será porque, de hecho, yo tengo una pierna como más
delgada y la otra más gordita. Y en una nunca recuperé la parte muscular. A mis 48 años, ¿la puedo recuperar esa parte muscular? Con unos buenos ejercicios de pierna, no sé. Bueno, ahora, pregunta soy para- nutriólogo, no soy nutricionista, pero gracias por el aporte. Ay, perdón, Ya. el kinesiólogo, no, el kinesiólogo. Ah, ya. La pregunta es para Francisco, ¿sí? Sí, para Francisco. Sí, bueno, Angelina, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí. Si bien uno puede tomar más tiempo en recuperar la masa muscular, forma parte de la misma fase de recuperación. Fisiológicamente uno tiene la posibilidad de volver a exigir ese tejido muscular. Finalmente uno habla del concepto de memoria muscular, y quizá uno previamente tuvo masa muscular, que obviamente debido a un aumento del consumo energético o una no óptima nutrición se perdió esa masa muscular, pero uno tiene la posibilidad de, una vez que ya uno se ha ido reinsertando funcionalmente, ha mejorado su capacidad de respuesta al ejercicio, uno volver a exigir ese músculo y que el músculo responda. ¿Sí? Entonces ahí también como el primer llamado, quizá hay que poner un hincapié extra, y que está la posibilidad de volver a tener también por el desacondicionamiento que uno puede tener posterior, sobre todo el primer tiempo, en un corto plazo posterior al trasplante, va a ser más complejo llevarlo a cabo, pero hoy en día me parece que las condiciones están dadas como para realizar un plan de entrenamiento un poco más ambicioso e ir viendo los resultados de manera más gradual. Yo me quiero pegar a la pregunta, disculpen para poder eventualmente asociar eso. Claramente hay una respuesta y una memoria metabólica, como decía Francisco. Esto a nivel molecular, hay un compromiso a nivel de aminoácidos, pero determinar el tiempo que va a mejorar la masa muscular realmente no es que vas a ganar volumen, sino vas a mejorar funcionabilidad. Tal vez la masa muscular tengamos una respuesta que la podamos asesorar con el equipo de kinesiología y mejorar la parte muscular por entrenamiento, pero claramente hoy en día hay mucha gente que piensa que tomar estos shock proteicos te van a mejorar la masa muscular. No es así, ¿no? No es así. Tenemos claro de que la parte nutricional previo y con el apoyo asociado a kinesiología, claramente que la masa muscular, lo primero que va a tener en cuenta es mejorar lo que es la funcionabilidad. La masa muscular se va a ganar poquito a poquito, y claramente cuando ya tengas un desarrollo más fortalecido de esta masa muscular, claramente vas a comenzar a determinar lo que ya es ganancia de fibra muscular. En este caso serían fibra tipo 2, que son las que mayormente se generan en fortalecimiento. Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta que quieren hacer? Levanta la manito. Creo que había María, creo que estaba haciendo. Ah, ya, Eduardo. Eduardo Milla. Dale. Hola a todos. Bueno, yo le quería hacer una pregunta al doctor Cristian respecto a la charla que había dado recientemente sobre nutrición, cuando hablaba de que en cierto punto se tomaba en cuenta la carga bacteriana de los alimentos. Quería saber si se podía profundizar respecto a eso, como si existía algún parámetro, algún límite de la carga bacteriana, si existían alimentos que estuvieran 100% prohibidos o alimentos como que se tuvieran que tratar con más cuidado simplemente. Bueno, la verdad es que hablar un número de carga bacteriana no, pero reconocemos claramente que durante los 6 primeros meses el paciente post-trasplante tiene que tener una restricción y tener un cuidado absoluto de ciertos alimentos, y como lo puse, especialmente pacientes que tienen que tener una limpieza excesivamente, netamente por su inmunosupresión, ¿no? O sea, realmente es lo que más uno conlleva. No hablé sobre la nutrición neutropénica, no me dio el tiempito para hablar, pero la alimentación neutropénica invoca a los pacientes cuando tienen este déficit neutropénico, y tiende uno a limitar en gran cantidad los productos que anteriormente dije.
¿vale? O sea, ya nos restringen a todo lo que es alimentos. O sea, la carga bacteriana del alimento puede ser alta si tú la sabes limpiar, la sabes saciar y sabes ponerte todos los debidos cuidados. Claramente que tú vas a tener tus resguardos, pero pues claramente si es que tienes un estado neutropénico bajo, realmente es mejor evitarlos, porque no vamos a cuestionar si está una carga alta o no. Hola, Eduardo y Cristian, un poco para complementar lo que dijo Cristian, los primeros 6 meses es cuando los pacientes están más inmunodeprimidos, y esa es la razón que los primeros 6 meses mantengan una alimentación cuidadosa y estricta, porque los riesgos de infección en los primeros 6 meses es bastante alta. Entonces, y ahí tiene relación con la inmunosupresión, porque se requieren distintos niveles o niveles plasmáticos en los 6 meses y posterior a los 6 meses. Y ahí a los 6 meses se va un poco alivianando, por eso van tengo una consulta con nutricionista, los ven y les permiten comer otros alimentos que, por ejemplo, no crecen directamente en la tierra, pueden comer a lo mejor más verdura. Esa también es una razón. Claro, pero incidiendo en eso, igual la terapia con corticoides es otro factor, pero como dice Erika, realmente los 6 primeros meses es nuestro objetivo de evitar consumir productos que, claramente como le puse en la presentación, estén en contacto con la tierra o al aire, ¿no? Pero bueno, es así. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta y por nuestros expertos que responden. ¿Otra consulta? Yo tengo una pregunta para cada uno. Primero para Cristian Andrade, doctor, una duda. Esta alimentación que es tan estricta, yo creo que en algún momento una cosa como práctica que pasa es cómo va a ser el resto de la familia. ¿Es posible todas estas precauciones que también se aplican? O sea, el resto de la familia puede alimentarse de esa manera porque para no estar preparando comida para una persona distinta, para otra persona distinta, o puede impactar también, o debería ser una comida especial para el paciente o el trasplantado, por ejemplo. Claro, en una diapositiva puse sobre la alimentación, claramente que tiene que ser una persona que no tenga riesgo de infecciones agudas, Sí. pero sí, la alimentación tiene que ser exclusiva. Claramente esto es un plan que se hace como familia. Nuestras nutricionistas lo que hacen es realmente asesorar no solamente al paciente, sino a la familia, para que ellos puedan enfocar que esto de estar inmunosuprimido durante 6 meses, como dijo Erika, hay que saberlo resguardar de las infecciones, porque en sí, como le digo, así sepa cocinar, para él todo va a ser cocido. Y hay ciertos familiares que no van a tolerar todo lo cocido, así que esta alimentación es exclusiva para el paciente, aunque le cueste al familiar, pero es así. De acuerdo. Puedo decir, con respecto a lo que habla el doctor de la nutrición, nosotros, por lo menos antes, cuando yo me trasplanté, era hasta el año donde nosotros teníamos que cuidarnos así mucho. De hecho, ese mismo cuidado yo lo tengo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo no como mariscos crudos, no como, por ejemplo, jamón serrano porque es crudo, no como huevo a la copa, no como nada crudo y nadie en mi casa come nada crudo. O sea, si yo lo como, nadie come. Y por lo menos a mí hasta el día de hoy yo jamás he tenido una infección, siempre he estado todo bien y mis tablas las tengo escritas, la tabla del pescado, la tabla de la carne, la tabla de la verdura, la tabla del queso, hasta el día de hoy. Y yo creo que uno se acostumbra y la familia se acostumbra. De hecho, las frutillas, yo jamás me he comprado estas cosas que venden en la playa de las frutillas con chocolate, jamás me la he comprado, y nunca en mi casa tampoco nadie se la ha comprado, y nunca comemos postres con frutillas en otra parte, porque yo le digo, yo no sé cómo lavaron esas frutillas. Entonces yo creo que uno se acostumbra a través del tiempo a comer así.
Eso quería decir. Gracias, doctor, gracias, Angelina. Mi otra consulta es para Francisco. Es un poco más amplia. A ver, hablábamos de hecho con Angelina en algún momento, justamente de esto de transmitir, porque muchas veces uno se queda, claro, con todas las dificultades y todas las complejidades con las que uno viene después de un trasplante. Pero también uno puede decir en qué momento ya, o esto es caso a caso, por ejemplo, de que una persona trasplantada llega un momento en el que ya prácticamente se le olvida que fue trasplantado, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasa después de eso? Claro, hay precauciones que toma todo, pero llega un momento en el que dicen, ¿sabes qué? Ya olvidé, ya me siento bien, ya no tengo más secuelas por hacer. ¿Existe algo así, un estado así? Lo primero es plantear que todas las personas y todos los pacientes van a evolucionar de manera distinta, ¿ya? Como hablar de un plazo al cual ya uno se lo olvide, me parece que sería un tanto utópico en algunos casos. Lo que sí uno ya ve incluso en el post-trasplante, que ya detalles sumamente mínimos, como por ejemplo sentarse al borde de la cama, o alguno de los videos, las imágenes que les mostraba de pedalear quizás 5 minutos, que antes decía, no sé, mi meta era como ya máximo 5 minutos, y ahora estoy realizando 15 minutos, y tengo la posibilidad de que me aumenten la carga, y casi se genera como un pseudo desafío entre el paciente y el terapeuta. Ya, vamos, se puede un poco más, vamos, veamos hasta cuánto llegamos, logramos aumentar un poco más la carga, aumentamos los tiempos. Entonces finalmente, de una u otra forma, en distintos grados, igual el paciente se olvida o se logra abstraer un poco del el nivel de déficit o de deterioro que tenía el punto de vista funcional. Insisto, los plazos para eso van a ser variables. También va a depender un poco el trasplante que tenga, no sé, si estamos hablando de un trasplante bipulmonar o monopulmonar, esos factores también pueden jugar un poco el rol de si uno tuviese que plantear un tiempo, no sé, por lo menos durante los primeros 6 meses del año, probablemente va a ser un reintegro gradual, quizá tener que ir readaptando un poco a su actividad de la vida diaria, y también mantener los cuidados pertinentes, que entendiendo que el post-trasplante no es que uno se reintegra a su vida así como si nada hubiese pasado. Hay una serie de medidas y cuidados que hay que ser sumamente estrictos, sobre todo en los primeros meses. No, excelente. Sí, eso es claro. Es como, o sea, de hecho, a mí me ha pasado, yo contaba que he entrevistado a algunos post-trasplantados cuando están a punto de irse al alta y se les olvida que ya no están enfermos, por ejemplo. O sea, como me decía alguno, sí, bueno, es que no, verdad que ya no lo tengo. Así como esa sensación, como también un poco de eso también mental, pero también esto de cómo se siente, claro. Y que igual es súper impactante. Eso. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? De todas maneras, recordamos que esta charla va a está siendo grabada, va a quedar arriba en nuestras redes sociales, porque si ustedes quieren compartirla. No sé si Erika quiere hacer algún cierre, algún comentario al finalizar. Claudia tiene una pregunta, perdón, no la vi. Claudia, perdón. Ahí. Hola. Hola. Yo soy paciente de fibrosis quística. Mi pregunta iba para el kinesiólogo. Es que nosotros como pacientes en general tenemos espirometría, mucho control, porque tenemos muchas secreciones, mucho cansancio. Entonces el tema del trasplante es súper grande, pensar que esas cosas ya no van a estar. Entonces mi pregunta era como específico para pacientes fibrosis quística, si es que después tendremos un control de espirometría, que cuál va a ser el punto en que te diga que tu pulmón ya está bien, que uno ya puede volver a hacer las cosas, reincorporarse y volver a moverse, no tener las secreciones. Pero en cuanto al punto de vista de cada cuánto deberían ser los controles, si hay algún examen en específico que nos diga que ya estamos ok.
Bueno, respecto al tema de los controles, yo creo que ahí Erika puede complementar un poco más la respuesta que te puedo entregar desde el punto de vista funcional. Probablemente sí uno va a estar realizando, incluso en el aspecto intrahospitalario, nosotros vamos a estar haciendo seguimiento de cómo toleran, por ejemplo, una presión inspiratoria máxima, ver cuál es la fuerza que se está logrando desde el punto de vista respiratorio. También ocupar este tipo de dispositivos de incentigadores volumétricos. Hay radiografías que se están realizando de manera diaria como control. También nosotros damos bastante importancia a la sensación subjetiva y estativa que nosotros visualicemos en el paciente, ya ver cómo está tolerando la respuesta al ejercicio, y eso obviamente irlo correlacionando con la clínica, ya con el monitoreo de la frecuencia cardíaca. También uno va a ir viendo que, por ejemplo, el hecho de el uso o la necesidad de oxígeno suplementario va a ir disminuyendo gradualmente, y eso también finalmente a uno como paciente le genera esta sensación de que las cosas van fluyendo de manera favorable, y posteriormente ya al momento de tener controles se pueden medir o solicitar pruebas de función pulmonar que uno debiese encontrar idealmente ya valores que están normalizados, pensando en que ya por lo menos el factor causal del deterioro tan marcado, ya sea del punto de vista obstructivo o restrictivo, ya está resuelto. Ya obviamente quizá uno va a ir en una curva ascendente hasta lograr los valores normales, pero por último uno va a ver que hay un progreso entre el pretrasplante, que probablemente hay un deterioro un poco más marcado de la función pulmonar, a el primer control en el post-trasplante. Ya uno va a ver ya en ese minuto ya haber un progreso de manera favorable, que obviamente hay que tratar de tener la paciencia suficiente para ver que esto también va a ir en una curva ascendente hasta lograr la normalidad. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Si no, ahora pasamos a la última pregunta. María Delgado, ¿te puedes? Estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Hola, buenas noches. Sí, también soy paciente de fibrosis quística. Y mi pregunta va derivada al doctor Cristian. Él habló en una oportunidad, pues una diapositiva, sobre la evitación de tomar té con hierbas y todo. También quería consultar si la cafeína o el café y el alcohol también son alimentos como prohibidos post-trasplante. Gracias por la pregunta. Me haces la pregunta porque te pedí el tequila hoy. Está bien. Bueno, no, la verdad es que también hay que evitar estos destilados, no solamente porque el efecto no va a provocar un efecto, pero estamos hablando que los destilados, la mayoría son fermentados y por lo tanto hay bacterias. Eso va a ser una condición, y dentro del contexto, cuando estás inmunosuprimida, hay ciertos, bueno, nosotros sabemos que a nivel intestinal tenemos una microbiota intestinal, y esta microbiota intestinal tiende a provocar, puede provocar alteraciones, y si nosotros consumimos productos, ya sean como los destilados, estos productos fermentados que tienen, pueden provocar un sobrecrecimiento bacteriano y por lo tanto un desfaz, cuadros diarreicos posteriores. Así que no se puede consumir esto. Y sobre productos herbarios, la verdad es que si nos ponemos a ver por la parte de hierbas, no hay un estudio que sea claro y que diga que no lo puedes utilizar, pero se ha podido determinar. Leí en la madrugada, porque preparé esta charla en la madrugada, pero había leído un paper que hablaban que es mejor evitarlo porque interactúa con los medicamentos. Es más por la interacción con el medicamento, más no con el paciente, es por la interacción con la dosis del tratamiento. Eso es. Andrea, parece que quiere hacer una pregunta. ¿O se está levantando Sí, la mano? buenas noches. Mi pregunta es para el kinesiólogo. He escuchado que se ha hablado solo de fibrosis pulmonar, fibrosis quística, perdón. Y mi pregunta es, ¿la rehabilitación es la misma para una paciente con hipertensión pulmonar? Por lo menos en los aspectos que conversé dentro de la charla,
sí, finalmente nosotros también vamos a tratar de abordar ambos aspectos, ya tanto de la respuesta o el rendimiento cardiopulmonar que puede tener nuestra paciente, también muscular, muscular periférico de extremidad, y también nosotros le vamos a dar bastante importancia al entrenamiento muscular respiratorio en la medida de lo posible, ya pensando en que independiente de la patología, van a haber factores que son transversales. Obviamente va a haber un desacondicionamiento físico, va a haber una disminución de la respuesta o capacidad de respuesta al ejercicio, y que independiente, insisto, la patología, nosotros podemos ir manejando de manera conjunta ambos aspectos, tanto lo musculoesquelético para mantener un buen estado físico, como lo propiamente tal que va a tener que ver con el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Por eso es que también mostré dentro de la presentación pacientes que tenían quizá distinto grado de compromiso, tener desde un paciente que está solamente con apoyo de oxígeno por naricera, y globalmente nosotros, para evitar dejar un poco de entrenar a nuestro usuario, nosotros sí los teníamos con mayores niveles de soporte, con ventiladores no invasivos, o aumentando los requerimientos de oxígeno, pero sin dejar de lado la posible demanda física que le pudiésemos ir solicitando. Entonces la idea es, en la medida de lo posible, tratar de mantener una carga de ejercicio que nos permita mantener, incluso tratar de ir deteniendo o aminorando el nivel de déficit o deterioro desde el punto de vista cardiopulmonar. Gracias. Creo que estamos ahora sí, en función del tiempo también, de que ya van a ser casi las 9 de la noche. Así que les agradecemos. Bueno, última cosa, Angelina, ¿cómo se pueden contactar con la corporación si es que alguien quiere algún sitio, alguna red, algún correo? Mira, en el Instagram está Corporación de Trasplantados del Tórax, y también en el hospital están los logos con los teléfonos. Súper. Sí, ahí nosotros también vamos a publicarlo en nuestras redes, vamos a potenciarlo. Bueno, no nos queda más que darle las gracias. Muchísimas gracias por estar acá, especialmente a nuestros expositores que entregaron muy buenas presentaciones, a Erika, a Angelina también por estar acá y compartir también con nosotros con su experiencia. Algo más, Erika, no sé qué tú quieras decir de cierre, agradecer, decir siempre esto de la importancia de hablar, de conversar con la familia, de concientizar sobre la importancia de la donación, porque el resultado después es esto, justamente. Donar es dar vida. Sí, pues, siempre no está de más. Ayer, como ya saben, ayer se celebró el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Y bueno, son buenos momentos. Uno siempre dice la mejor forma de agradecer este regalo grande que recibieron es un poco contar su historia al resto de la gente. Verlos a ustedes en que estén bien, que hacen sus actividades, que vieron crecer nietos, que vieron hijos terminar el colegio. No sé, son miles de casos. Esas historias se multiplican, pues, se cuentan en las reuniones familiares, se encuentran entre los amigos, en el colegio, en el lugar que vayan. Y verlos a ustedes, probablemente a muchos no les creen que son trasplantados, pero es la mejor forma. Solo agradecer eso, agradecer a aquella familia que donó parte de su ser querido para que pudieran ustedes también estar bien y tener vida. Los llenó también de esperanza en momentos en que muchos de ustedes no creyeron que las cosas se acababan. Así que a la Claudia que espera por ahí, a la Claudia Sáiz, también harta paciencia. Son tiempos difíciles, pero vamos, sí, se puede. Así es que se puede. Así que va a estar bien, Claudita. Así es que eso, ojalá, bueno, las reuniones así siempre sirven, yo creo que ha sido lo bueno de la pandemia, que podemos a lo mejor vernos de otra forma. Y nada, pues, eso, cuidarse, no dejen los controles, retomen las cosas y no dejen de cuidarse.
Así que gracias, Natalia, por eso. No, gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo gigante, de verdad, para todos ustedes. Muchas gracias por estar acá, por estar acá 2 horas que estuvimos aquí compartiendo. Un abrazo gigante. Gracias por todo. Y nos vemos en otra oportunidad. Vamos a seguir haciendo cosas. Gracias. 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 Chao. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Que estén muy Chao, bien. gracias. Gracias.